pequeños, Él se acuerda de nosotros. Gloria sea nuestro Dios. Pues vamos a meditar en el consejo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta bendita tarde. Y les invito a abrir las Sagradas Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo número 8. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Con la ayuda del Señor Jesucristo, creo que en la repetición lo estamos memorizando, con la ayuda del Señor Jesucristo, una vez más, con este versículo de la palabra del Señor Jesucristo. Filipenses 4, 8. Todos juntos esta porción de la palabra de Dios a la voz de amén. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Aleluya. Dios les pague la reverencia a la palabra de Dios. Siéntense un momento y vamos a reflexionar en la palabra del Señor Jesucristo en esta bendita tarde. El título del mensaje de esta tarde es Pensando en todo lo honesto. Pensando en todo lo honesto. Quiero introducirme al mensaje de esta tarde con una narrativa. Y esta narrativa habla de un hombre exitoso en los negocios que tenía una empresa ya bien fortalecida, pero él sentía que llegaba el momento en el cual él tenía que dejar las riendas del negocio. Pero quiso hacer algo diferente. No quiso dejarle el negocio a sus hijos, así de una manera directa, o a alguno de los otros ejecutivos de la empresa. Por lo que en una reunión llamó a sus ejecutivos, a sus gerentes y encargados, y sacó este señor una bolsa, el empresario, una bolsa con varias semillas de diferentes, y se las entregó a cada uno de los ejecutivos, de los directivos, gerentes y jefes que se encontraban en esa sala. Y les entregó a cada uno una semilla y les dijo: les he entregado una semilla. Dentro de un año ustedes traerán la maceta y me mostrarán los resultados. Yo los evaluaré y conforme a esta evaluación será elegido el próximo director de esta compañía. Entre los asistentes y de los que recibió una semilla se encontraba un hombre llamado Jim. Él había llegado a la empresa como un asistente más en el área de limpieza, un conserje, y su desempeño y todo lo llevó a escalar al grado de tener una pequeña jefatura dentro de la empresa, y también recibió su semilla. Cuando llega a casa, muy emocionado, le platica a su esposa qué es lo que va a ocurrir en la empresa. Su esposa, aún muy contenta, consigue una lata, les hacen unos hoyos, ponen tierra y la semilla la abonan y la comienzan a regar, la ponen en el sol, y mire que al transcurrir de los meses, todos en la oficina hablaban de cómo iban sus plantas, de cómo iban floreciendo y cómo se empezaban a abrir los capullos, y todos hablaban de esto. Y cada vez que hablaban de esto, Jim se sentía incómodo porque su lata todavía no aparecía nada. Al transcurrir de los meses, todos seguían hablando y decían: no, la mía ya es de este tamaño, y otros decían: no, la mía tiene flores, y todos hablaban de esto, y Jim se sentía incómodo, y cada vez que era esto, se discurría, porque su lata no tenía ni una pequeña seña de que algo estuvieran haciendo. Se concluyó el año y todos fueron convocados a llevar sus macetas. Llegaban desde el más alto ejecutivo hasta los demás jefes de área,
con hermosas o más sencillas macetas, y todos con hermosas plantas, preciosas, bien cuidadas. Y las pusieron en la sala de juntas. La sala de juntas estaba adornado y además con hermosos aromas de las que estaban floreando. Ese día Jim, él no tenía deseos ni siquiera de ir a trabajar porque él solo tenía una lata con tierra. Y su esposa le dijo: tienes que ir. Han puesto en ti la confianza. Debes de ser honesto. Llévala así. Asentó con la cabeza y tomó su lata y se acercó, y cuando llegaron todos veían con cierta burla a Jim entrando con una lata con tierra. Llegó y con pena la puso ahí en un rinconcito. Y cuando entró el director general, el que ahora estaba a punto de anunciar su retiro y el próximo sucesor, entra y comienza a ver la sala de juntas llena de plantas. Y su mirada se situó en esa lata. Y con un sello fruncido dice: ¿quién trajo esa lata? Y dice: fue Jim. ¿Quién es Jim? Y lo señalan: él. Al sentirse él observado, Jim solamente se sonrojó y se puso hacia abajo. Siguió caminando por la sala este director, y cuando está al micrófono saluda a todos los presentes y dicen: bueno, pues me regocijo de esto, y pues acabo de ver hermosas plantas en este lugar, menos una. Y estoy enterado que es de Jim. Quiero, Jim, que pases aquí adelante. Él sintió que ese era su último día de trabajo. Dijo: ¿cómo es posible que me confiaron una semilla y no pude con esto? Y él pensaba, muchas cosas pasaban por su cabeza, y cuando llega adelante, al lado del director, le dice: pásate aquí. Y les dice a todos: bueno, les presento al nuevo director de la compañía, Jim. Y todos sorprendidos porque dicen: ¿cómo? Si él no trajo nada. Y se murmuraba ahí, y es ahí cuando este hombre les explica: quiero que sepan que yo a cada uno de ustedes les di una semilla, pero lo que no saben es que esa semilla, cada una de ellas eran semillas muertas, semillas que no podían germinar. Y solo Jim me trajo esa semilla, la semilla original. Ha mostrado gran honestidad, la honestidad que se necesita para ocupar el puesto que ahora tiene su nuevo director. Y es que miren, eso nos lleva al mensaje de hoy. ¿Qué estamos pensando? Porque si nuestro pensamiento es honesto, pues vamos a ser nosotros honestos. Si nuestro pensamiento no es honesto, igual somos. Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Esta ilustración nos refleja el fruto de la honestidad, de que cuando en el corazón se pone la honestidad, hasta dónde es capaz de uno de llegar o hasta dónde no es capaz de llegar, qué hacer y qué no hacer. Y mire que hablando de honestidad, cuando Jesús estaba seleccionando al grupo de sus discípulos, Él miró honestidad, sinceridad en el corazón de uno de ellos. Nos narra Lucas en el capítulo 5 cómo ese día Jesús estaba a las orillas de la mar y habían pescadores, y Jesús pide subir a uno y comienza a predicar. Después de la predicación de la palabra de Dios, los pescadores lanzan sus redes porque tenían que seguir trabajando, pero no había habido nada en toda la noche, nada de pesca, y Jesús les dice: láncenlas. Y cuando las lanzan, dice la palabra del Señor que surge esa pesca milagrosa. Pero ese día
nació un nuevo pescador, un pescador de hombres, Pedro. Cuando vio esto, él se asombró y de su corazón, con sinceridad y con grande honestidad, se hincó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fue honesto, completamente honesto Pedro en ese momento. Pero Jesús, al ver ese corazón lleno de honestidad y de sinceridad, doblegado, lo llama para enlistarse en sus filas y le dice: sígueme. Y escuche bien, mire lo que dice la palabra de Dios, que en ese momento dice: y llegaron todos a tierra los barcos, dejando todo, le siguieron. Y Pedro fue uno de los más fieles seguidores del Señor, y siempre trató de ser honesto, hasta que esa noche, la última en la que conviviría con el Señor Jesús, trató de mostrar algo que él no era. Trató de quedar bien con sus palabras. Jesús le dice: mira, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla, mas yo he rogado al Padre que resistas, que aguantes. Y Pedro, queriéndosela dar de ese hombre, de ese superapóstol, de ese superdiscípulo, el discípulo de Jesús, le expresa y le dice: Señor, pronto estoy a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Y mire que estas palabras eran tan convincentes que los que conocían a Pedro, ese carácter duro, y ahora él diciendo esto, parecía tan honesto, que todos comenzaron a decir: sí, Señor, yo también. Y todo lo empezó Pedro. Él comenzó y parecía honesto. Y Jesús le dice: ay, Pedro, no va a cantar el gallo, y tú ya me habrás negado 3 veces. Los hechos lo conocemos la verdad. Pedro negó al Señor. ¿Y dónde estaba el Pedro que estaba dispuesto a ir a la cárcel, aún a la muerte con Jesús? No fue verdaderamente honesto. Y esto quedó grabado en el corazón y en la conciencia de Pedro. Jesús murió, resucitó, y se les apareció a sus discípulos en 2 ocasiones, pero en la tercera ocasión, cuando se les aparece, narra la palabra del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, que esta ocasión estaba Jacobo, Juan, Natanael, Tomás y Pedro. Pero ellos estaban yendo a buscar lo que cuando Jesús los llamó, ellos habían dejado: las redes y los peces. Y ahí podemos mirar a estos discípulos de Jesús nuevamente pescando, nuevamente lanzando las redes. Y cuando Jesús los llama, Pedro se percata de la presencia de aquel que está ahí. Y Jesús en ese momento quiere llevar su mente, quiere llevar su corazón a ese momento de su primer amor, cuando los llamó por primera vez y les dice nuevamente: arrojen las redes. Y cuando ellos las arrojan, otra vez, como en esa ocasión, las redes están llenas, aún tratando de sacarlas. Cuando sacaron y contaron los peces, dice la palabra de Dios, 153 peces había en esa red, una nueva pesca milagrosa. Y esto debió haber llenado el corazón de Pedro y recordado ese momento de su primer amor, del momento en el que él fue más honesto con el Señor.
Jesús convive con ellos, comienzan a comer y dice que los demás discípulos observen. Estaban ahí y sabían quién era, pero nadie dijo nada. Nadie dijo siquiera para preguntar, ¿eres tú, Jesús? Sabían que era Él, pero nadie dijo nada, ni confirmando ni preguntando. Mejor se quedaron calladitos porque sabían que ellos habían sido llamados para ser pescadores de hombres y ya no de peces. Manda traer en lo particular a Pedro. Y en esa conversación que muchos conocemos, Jesús le pregunta a Pedro en 3 ocasiones: Pedro, ¿me amas? Pero hoy yo quiero que en este momento quitemos la cubierta de la traducción y miremos las palabras originales de este texto. Y la primera vez que Jesús le pregunta a Pedro, le dice: Pedro, ¿me ágape? Pedro, ¿me amas? Y cuando le dice ágape, le estaba diciendo: Pedro, tú sientes ese amor por mí, ese amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo soporta, que no dejará de ser. Tú sientes ese amor por mí. Y Pedro responde: Señor, tú sabes que te fileo. Tú sabes que te amo, pero es un amor filial. Tú sabes que te fileo. Y filear, el amor filos, es un amor con límites. Sí, es entrañable y hay un sentimiento, pero este tiene un límite. No lo soporta todo, no lo sufre todo, no lo cree todo. Y no es para siempre. Puede que en algún momento lo deje de ser. Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te fileo. Y Jesús vuelve a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me ágape? Pedro: Señor, tú sabes que te fileo. Y tercera ocasión le dice Jesús a Pedro: Pedro, ¿me fileas? ¿Me fileas? Ya no le vuelve a decir Pedro, me ágape, sino ahora le dice: Pedro, ¿me fileas? Y ahí es cuando el corazón de Pedro se entristece, se congoja y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te fileo. Y cuando le decía: Señor, tú sabes todas las cosas, hacía referencia al momento en el cual él creyó que estaba aún dispuesto a dar su vida, de ir a la cárcel, de hacer todo. Pero sabía que no había sido honesto en esa ocasión y ahora le dice: Señor, yo creí que yo te dije que te ágape, pero en realidad yo no te ágape, yo te fileaba. Y tú sabes todas las cosas, tú sabes mi corazón y tú sabes que ahorita estoy siendo honesto contigo. Mira mi corazón. Tú sabes todas las cosas, tú sabes que te fileo. Y es allí cuando Dios mira el carácter de Pedro, cuando Jesús mira el carácter de Pedro y ve su honestidad y toma el peso de lo que realmente significaba, porque para Jesús era más importante mirar su honestidad que escuchar palabras que endulzaran su oído, palabras que no fueran verdaderas, palabras que estuvieran contrapuestas contra lo que realmente estaba ocurriendo. Y es ahí donde ve Jesús a un Pedro que es honesto, que es honorable, que es digno, que es de peso, que es de gravedad, que hay gravedad en él. Y ahí mira esa honestidad en él y levanta a un nuevo pastor, levanta a un siervo de Dios y le dice: ve y apacenta mis ovejas, porque ha mirado a un hombre honesto. Y es que
hermanos, es en esto en donde Pablo ahora está mirando las características de lo que se requiere para ser un ministro del Señor, para ser un verdadero servidor. Y esto, la palabra que utilizó Pablo, no solamente en Filipenses 4:8 para referirse a honesto, que es la palabra semnos, del griego semnos, esta palabra la utiliza, aparte de aquí, solamente tres ocasiones, dos de ellas en la primera carta a Timoteo 3:8 y Timoteo 3:11, donde dice que los ministros, las diaconisas, deben de ser honestas, deben de ser honestos. La otra ocasión es en Tito 2:2, cuando le dice que él debe de ser honesto, porque era característico de un ministro. Y esta palabra, semnos, significa profundamente respetado, porque le es visto como majestuoso. Significa ser venerable por su carácter. ¿Y por qué podría ser venerable? ¿Por qué utilizar esta palabra? ¿Por qué utilizar esta palabra, semnos, traducida como honesto? Porque solamente alguien que es venerable respeta la verdad. Y miren, cuando vemos Filipenses 4:8 dice, todo lo que es verdadero. Como primer cosa decíamos el sermón pasado, lo verdadero, y después de lo verdadero, lo honesto. Primero, porque la verdad no depende de nosotros. La verdad son los hechos y son como son. La verdad es la palabra de Dios y la palabra de Dios ya está escrita y no la podemos diluir, no la podemos cambiar. Esta es la verdad y es lo que es. Y la honestidad depende de la verdad. Es decir, es la congruencia que hay entre el carácter de la persona y la verdad. Si yo dijera, es que yo no robé eso, y la verdad es que lo robé, entonces yo no soy honesto, porque mis actos no tienen que ver con la verdad. La verdad es que hubo un robo y que lo cometí, pero yo dije que no. Entonces no soy honesto porque mis actos no tienen que ver con la verdad. Por eso enlista después el Espíritu Santo a través de Pablo todo lo verdadero y luego dice todo lo honesto, porque esto es relativo directamente con la verdad. El que es honesto, escuche bien, el que es honesto actúa con rectitud en favor de la verdad. Es congruente sus actos con la verdad. Y si nuestros pensamientos siempre son en todo lo verdadero, y dice que también nuestros pensamientos sean honestos, ¿cómo tiene que ser nuestra actitud? Y miren, hermanos, que esto nos lleva a circunstancias que vivimos, yo creo que en todas las iglesias, en donde, primero, no excuso la actitud de aquellos que se van de la iglesia diciendo, es que allí son unos hipócritas, es que allí son unos mentirosos. Y tristemente ellos se van por algo que no es justificable, porque uno debe de andar no por vista, sino por fe, mirando solamente a Dios. Pero hay una realidad, que si lo están mirando es porque está pasando. Y es porque están viendo que nosotros predicamos y hablamos la verdad y no estamos viviendo conforme a la verdad. Dicho de otra forma, no estamos siendo honestos. Y la honestidad nos comienza aquí,
en nuestro pensamiento. Hilado con la verdad, nuestro pensamiento tiene que ser honesto. No podemos actuar hipócritamente. Si hablamos de la honestidad, fíjese lo que dice el diccionario. Observe, escuche lo que dice el diccionario como definición de honesto. Y no da otra cosa sino una lista de características que debe de tener alguien que se dice ser honesto. Dice que honesto es ser decente, decoroso, recatado, pudoroso, justo, recto, honrado. Por eso cuando decimos que la vestimenta de nosotros debe de ser honesta, ¿por qué honesta? Porque parte de la definición de la honestidad está el pudor. ¿Pero por qué tienen que ver el pudor con la verdad? Porque la verdad, que es la palabra, nos enseña que Dios no quiere que estemos enseñando nuestros cuerpos a quien sea. Nuestro cuerpo está reservado única y exclusivamente para nuestra pareja y para Dios principalmente. Y eso es lo que enseña la verdad. Por eso debe de ser honesto. Nuestras palabras deben de ser honestas, decorosas. Debemos de ser recatados. Debemos de ser honrados. Porque si no somos honrados, somos deshonestos. Y aquel que es deshonesto, mire, ¿cuántas veces hemos escuchado casos? Y esto por no poner en tela de juicio de aquellos que lo hemos cometido, actos como cambiarle las etiquetas de precio a unos productos, en donde se dice, no estoy robando, lo voy a pagar. Y se cambian las etiquetas. ¿Será eso honesto? ¿O será corrupto, mentiroso o hipócrita? Hay veces en las cuales no vamos a la iglesia o cualquier otra cosa y preguntan, oiga hermano, es que estuve muy enfermo, tuve esto, cuando en realidad no tuvimos ganas de ir. Y no estamos siendo honestos. ¿Por qué? Porque estamos actuando en contra de la verdad. Y estamos siendo como Pedro en esa noche con Jesús. Queremos quedar bien con nuestras palabras, queremos quedar bien con nuestros actos, con lo que estamos mostrando solamente de aquí para afuera, pero nuestros pensamientos son otros. No somos honestos. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios allí en Gálatas, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Porque el que estima de sí que es algo, o sea, el que piensa de sí que es algo, no siendo nada, y a sí mismo se engaña. Si yo digo que soy muy buen cristiano, pero dentro de mí mis pensamientos no son verdaderos, mis pensamientos están en contra de la honestidad, en contra de la verdad, me estoy engañando. Así que cada uno examine su obra, o sea, lo que está haciendo verdaderamente. Cada uno examine verdaderamente lo que está haciendo, y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, mírese a usted mismo y vea si lo que el otro está pensando de usted es realmente lo que usted está haciendo. Sea honesto, porque cada cual llevará su carga. El que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado.
porque todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿De qué le sirvió a Pedro haber sido muy disuasivo con sus palabras y decir, yo hasta la muerte? ¿De qué sirvió si sus actos demostraron otra cosa? Si sus palabras demostraron aún desprecio, porque eso fue el negar al Señor. ¿De qué sirvió? Había un hombre en una ciudad, en un pueblo más bien, que era un ganadero, y él se dedicaba a ordeñar sus vacas y sacaba leche, y con estas fabricaba diferentes productos, entre ellos mantequilla. Y uno de sus clientes era el panadero. Y siempre el panadero le pedía 1 kilo, 1 libra de mantequilla. Siempre le decía 1 libra de mantequilla, y diariamente iba el panadero y compraba 1 libra de mantequilla para hacer su pan. Y siempre hacía esto, hasta que un día le entró una idea: pesar la mantequilla. Tomó su sofisticada báscula este panadero y puso la mantequilla. ¡Oh, sorpresa! No pesaba 1 libra, pesaba 3/4 de libra. Enojado y encolerado por esto, dijo, esta barra es del mismo tamaño de siempre. Eso significa que ese hombre siempre me ha robado 1/4 de libra de mantequilla. Encolerado va con el juez, le expone la situación y lo mandan traer preso a aquel ganadero. El día que es enjuiciado frente al pueblo, el juez dice, bueno, ¿usted cómo considera los hechos? Y él exclama, mire, efectivamente, esa es mi barra de mantequilla. Y tiene razón el Señor, está cerrada, no se ha abierto, es el envoltorio original y está exactamente como se la di. Dice, bueno, entonces usted se puede declarar como culpable de haberle entregado menos mantequilla a él, de haberle dado 3/4 de mantequilla. Y le dice, bueno, antes que culpable, déjeme explicarle. Es que yo no tengo una sofisticada báscula como la tiene el panadero. Yo solamente tengo una balanza. Y esta balanza es muy buena, esa no se equivoca. De un lado, pero del otro lado pongo el pan que el panadero me vende, porque yo siempre a él le pido 1 libra de pan. Siempre pongo el pan de este lado, y como sé que le he pedido 1 libra, la mantequilla tiene que pesar lo mismo que el pan. Y es en esto, hermanos, que todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Si estamos sembrando en corrupción vamos a sembrar. Si estamos siendo corruptos, no estamos siendo honestos, como lo dice la palabra de Dios, no os engañéis. Pongamos nuestros pensamientos, pongamos nuestros actos en la balanza, pongamos de este lado la palabra de Dios y de este lado nuestros pensamientos y nuestros hechos. Y tienen que estar equilibrados, porque si no se desequilibra, ¿sabe qué? Estamos siendo deshonestos. Si nuestros actos y nuestras palabras no tienen el mismo peso, estamos siendo deshonestos. Pero hoy el Señor nos da esa oportunidad, esa abertura nuevamente, que miremos con honestidad y con sinceridad en nuestro corazón, como cuando tuvimos nuestro primer amor.
como cuando nos llamó y decidimos dejarlo todo y actuemos con sinceridad, que actuemos rectamente conforme a la verdad, haciendo honor a la verdad. Que así como Pedro tuvo ese momento frente a Jesús, ya no dijo mentiras, sino le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Nosotros pongamos nuestra vida delante del Señor y decir: Señor, tú conoces mis pensamientos y sabes que no he sido totalmente honesto. Deja que mi mente se llene de todo pensamiento honesto, que el tal yo piense, que tal sea mi pensamiento, tal sea yo, que tal sea mi pensamiento en verdad y en honestidad, así sea yo. Déjame, cambia mi mente, cambia mi corazón con un pensamiento honesto. Hoy es momento de que nos presentemos delante del Señor y le digamos: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes que aún tu palabra, que es la verdad, no he meditado en ella como debe de ser. No he orado, no he ayunado, no he sido honesto con mi familia, no he sido honesto con mis vecinos, no he sido honesto en las tiendas, no he sido honesto aún con las autoridades, no he sido honesto contigo, Señor Jesús. Y mire que cuando somos honestos y le mostramos realmente lo que somos al Señor, Él lo toma por valor, lo toma por estima, por peso, por esa gravedad, y tiene misericordia de nosotros. Y es allí donde comienza el cambio, por el que el tal es su pensamiento, tal será cada uno de nosotros. Si nuestro pensamiento se torna en pensar en todo lo que es verdadero y que esto sea congruente con nosotros, nuestro pensamiento será honesto y nosotros podremos ser honestos delante de la iglesia, pero lo principal, honestos delante del Señor Jesucristo. Yo quiero invitarlo que hoy, como Pedro, tengamos un encuentro con Jesús, que volvamos a dejar las redes, que seamos honestos con Él y le mostremos cuál es nuestra condición con Él, que nos deje llenar desde el día de hoy, comenzar a llenar toda nuestra mente solamente de todo lo honesto, de todo lo verdadero, de todo lo puro, de todo lo santo, de que llenemos de todo lo amable, lo que es de buen nombre, de toda alabanza, de toda virtud. Pidámosle al Señor hoy esa oportunidad de llenar nuestra vida de honestidad. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesús.